Dios tiene para darnos a nosotros. En esta semana, ¿verdad? El Señor ha ido tratando conmigo desde temprano sobre el tema. Ustedes saben que estamos hablando sobre la consagración y el Señor empezó a tratar conmigo el tema de mantenernos consagrados a pesar de que nosotros estemos pasando por momentos bien difíciles, ¿verdad? Muchas veces nosotros cuando estamos pasando momentos difíciles, usualmente tendemos a enfriar nuestra relación con Dios, tendemos a ver, ¿cómo te digo? A alejarnos, a orar menos, a buscar menos presencia del Señor. Y es por eso que en este día el Señor me decía sobre el consagrarnos, pero en vez de alejarnos del Señor, estar en su presencia. Y por eso hoy vamos a hablar de consagrarnos, que es el tema, pero de consagrarnos y mantenernos en la presencia del Señor. Es de suma importancia que cuando estemos pasando por distintas pruebas, podamos mantenernos en la presencia del Señor. Así que hoy yo vengo a hablarte a ti que te has mantenido consagrado a pesar de estar pasando por distintas pruebas. Has seguido siendo fiel a Dios. Personas que se preguntan por qué la prueba es tan fuerte, no voy a resistir más si lo estoy haciendo bien, porque tengo que pasar por estas pruebas. Y ahí a veces nos entra la duda, ¿verdad? De, pues, ¿debo seguir al Señor? ¿Qué debo hacer? Porque ahora estoy pasando por muchas pruebas que antes yo no las estaba experimentando. Y eso hace que nosotros nos enfriemos, nos sintamos desilusionados. Y yo te voy a decir algo. No, esto no tiene que ver con la posición que tú tengas delante del Señor. Cuando me refiero es de que esté siendo un ministro, que sea un servidor, que sea un cristiano empezando, que sea un cristiano con muchos años. El Señor no tiene que ver con eso, porque las pruebas tienen que ver con nuestras emociones y nuestras emociones pueden afectarnos de acuerdo al nivel que tengamos a cualquiera. Y yo puedo mirar una situación de una manera y tú la puedes mirar de otra. Y por eso el Señor dice, ¿verdad? En su palabra, que Él no nos da prueba que no podamos, perdón, soportar. Y te diría que hay muchas pruebas que nosotros sentimos que no podemos soportar. Yo, por ejemplo, te puedo ser sincera y no tiene que ver con el ministerio, porque realmente yo le doy la gloria y la honra al Señor de que las pruebas que podamos vivir dentro del ministerio como iglesia son igual que en la natural reto de fe, pero aquí tenemos mucha gente, muchos líderes que hacen que el yugo sea fácil y la carga sea ligera. Dios se encarga de ayudar, pero a veces en mi parte privada, ¿verdad? En mi relación con mi familia, por ejemplo, estoy pasando una prueba con la enfermedad de mi mamá, donde he sido probada con mi paciencia. A veces no estoy siendo tolerante y tengo que decir, Señor, ayúdame a ser tolerante porque se juntan las situaciones que tengo, la presión de ella dentro de su condición y esas son pruebas que a veces uno dice, wow, Señor, está fuerte. Y muchas otras pruebas que podemos pasar y no nos alejamos del Señor. Igual que puedo decirte que he pasado la prueba de tener 40 años un tumor y cuando ya me operan, que pienso, y no te estoy hablando para que me coja pena, porque esto no es de cogernos pena. Yo te estoy hablando para decirte que todos estamos siendo probados constantemente para ser fortalecidos en Dios. La prueba más grande que no se puede comparar con ninguna que tú y yo estemos viviendo o el reto de fe más grande lo vivió nuestro amado Señor Jesucristo para enseñarnos que era parte del ser cristiano el pasar por distintas pruebas. Dependiendo del nivel de fe que yo tenga, me afecta, ¿verdad? Pero muchas veces la gente dice, ay, tú hiciste algo malo que está pasando como le hicieron a Job por esa prueba. O, ay, tú no tienes suficiente fe. Pero sí, yo te estoy hablando que sí tengo fe. Yo te estoy hablando a gente que sí tiene fe, que sí le cree a Dios.
pero que está cansado por las situaciones que se mantienen por años en su vida y tiene que sentirse agotado. Mis hermanos, nos agotan las situaciones. A veces uno piensa que ya va a salir y vuelve lo mismo y uno se siente agotado de volver a vivir ese ciclo repetitivo en nuestras vidas. Entonces, yo quiero hablarte a ti, a pesar de eso, usted puede tener un segundo que tú dices, ay, Dios mío, ya no voy más. Y al segundo, el Señor busca la forma de convencerte y tú dices, no, Señor, está bien, perdóname, Señor, perdóname, aquí voy de nuevo. Y te mantienes firme. Y cuando te hablo eso, te puedo comparar con Jesús, te puedo comparar con Pablo. Jesús en su momento, como vamos a leer ahora, quería que Dios le quitara esa prueba. Quería no pasar más por esa situación, no experimentar todo lo que él sabía que iba a experimentar. Pablo de igual forma decía, tengo un aguijón, pero ese aguijón me ayuda a mantener los pies en la tierra. Las pruebas te ayudan a mantener los pies en la tierra y te ayudan a reconocer tu total dependencia de Dios. No es fácil. No es fácil. Si fuera fácil, no fuera prueba. Son pruebas porque no es fácil. Y todos los procesos, mis hermanos, son diferentes. Y en cada uno, Dios moldea algo en nosotros. Ese es el fin, que nos mantengamos firmes y resistamos la prueba. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y no eres menos ni eres más, porque dentro de la prueba te puedas sentir débil. Jesús se sintió débil. Pablo, y estamos hablando de ellos dos en esta mañana, se sintió débil, pero David se sintió débil. Elías, después de hacer un milagro tan grande, de haber derrotado 300 Baales, se sintió débil. Nos llega ese momento, ese agotamiento físico, emocional, espiritual, mental, que nos hace sentir que no podemos más. Nos llega y eso no nos hace menos ni más cristianos, eso nos hace humanos. Nos hace humano. Y hoy, ¿verdad? Vamos a ver el proceso de Jesús y de Pablo, enfocándonos en lo que Dios trabajó en cada uno de ellos. Yo no sé lo que Dios está trabajando en ti. Yo no sé lo que Dios quiere trabajar en esta prueba en ti. Cada prueba es como si usted estuviera en la escuela y tiene diferentes clases. Y tiene que pasar la prueba de la matemática, tiene que pasar la prueba del español, tiene que pasar la prueba del inglés. Cada una de las clases tiene una prueba que usted tiene que pasar para subir de nivel. Asimismo, tú vas a tener que ser probado en tu carácter, tú vas a tener que ser probado en tu fe, tú vas a tener que ser probado en tu economía, yo no sé cuál es tu prueba, pero yo vengo a decirte que el Señor está agradado porque te has mantenido firme. Te has mantenido creyendo, débil, con poca fuerza, pero de pie. Diciendo como dijo en un momento Job, yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo me levantará. Aún de la crisis más grande que tú puedas estar viviendo, yo vengo a decirte hoy que Dios te levantará de esa crisis, te levantará de esa situación. Vamos a ver. Vamos a estar leyendo la palabra en Marcos 14 del 32 al 42. Si tiene tu Biblia, gloria al Señor, busca tu Biblia, Marcos 14, y en lo que busca tu Biblia, voy a orar por esta palabra que voy a leer. Padre, te alabamos, bendecimos y adoramos tu nombre. Empezamos, Señor. Ya estamos hablando de ti, de tu palabra, desde que comenzó el culto, Señor. Pero yo te pido ahora que nuestro entendimiento sea desnublado, Señor. Que mis hermanos que necesitan fortaleza a través de esta palabra la puedan recibir. Que el que esté enfermo salga sano, Señor. Que el que tenga dudas salga con una fe como nunca antes. Que el que tenga temor sepa que tu perfecto amor le cubre, Señor. Que en esta palabra que vamos a compartir, todos salgamos edificados y fortalecidos en ti. En tu nombre poderoso, Cristo. Amén y amén. Yéndose, dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. No concluye ahí, pero voy a ir haciendo pausas. Primero, fíjate
que él se apartó y cuando él se sentía, mira, él dice, mi alma está angustiada, entristecida, voy a orar, voy a orar. Si tu alma está angustiada, entristecida, abatida, Jesús nos dijo, ora. Eso es lo que nos quiere decir aquí, ora. Pero mira lo que él hizo. Él buscó 3 compañeros de oración. 3 compañeros. Él no le dijo a todos los discípulos, eran 12. Y si tú te percatas, él se llevó a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan, los más allegados a él, a los que él le podía decir y que él pensaba que iban a ser su fortaleza para ayudarle en medio de la prueba, para orar con él, para creer con él. Lo que Jesús entendía que estaba más fortalecido, se lo llevó para decirle, abrirle su corazón, así como tú y yo hacemos. Abrimos nuestro corazón a gente que pensamos que nos van a ayudar, que van a estar con nosotros en medio de la prueba. Y dice que después, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella prueba, aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Nosotros casi siempre, ¿verdad? Y no quiero generalizar, pedimos al Señor que nos quite la prueba. Y le decimos, Señor, no hay nada imposible para ti. Tú eres nuestro suplidor, tú eres nuestro sanador. No hay nada imposible para ti. Y nos encontramos muchas veces repitiendo esa oración, pero muy pocas veces le decimos, como dijo Jesús aquí, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Porque pensamos que Dios quiere lo que nosotros queremos, porque no podemos ver más allá. Y sí, Dios quiere lo que tú quieres, pero en el momento preciso, en el momento oportuno. Y dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús no lo juzga, reconoce que están débiles la carne, pero ¿cómo se fortalece la carne? A través del espíritu. Entonces le dice, velad y orad, porque va a venir tentación. Él le quiso decir, Pedro, desde ya Jesús le está insinuando, te va a venir una tentación fuerte, pero necesitas estar alerta, velar, no dormirte. Aunque tu cuerpo se quiera dormir, tienes que pararte en el espíritu y orar, porque viene una tentación. Jesús le está advirtiendo a Pedro que viene una gran prueba. Y yo me atrevo a decirte que así mismo Jesús nos advierte a nosotros montones de veces cuando nos levanta de madrugada a orar y nos dice, ora. A veces nos pone nombre de persona, ora por fulano, ora por fulana, y al otro día o después tú te enteras que está pasando una gran prueba. Y el Señor te levanta. Y por eso es que hay que someter la carne al espíritu, porque aquí claramente te dice que la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Por eso tú y yo como cristianos no andamos por la carne. No podemos andar por la carne. Es imposible vivir en Cristo y andar por la carne. Tú y yo tenemos que andar por el Espíritu. Y para andar por el Espíritu tenemos que orar sin cesar. Y dice, vino luego y los halló durmiendo. Y dijo Pedro, perdón, dice, otra vez fue y oró. Él les habló, le dijo, o sea, ¿cuántas veces Dios no te ha levantado y te ha dicho en esa situación, ora, ora, tienes que orar, tienes que orar? Pero tú sientes que has orado demasiado y que no hay salida, que no hay solución. Y el Señor te dice, ora. Y tú dices, Señor, ya he orado mucho, ora, ora. Sigue orando, que mientras tú estás orando, yo estoy peleando la batalla aquí en los cielos. Yo ora, porque mientras ora tu fe se fortalece, tu espíritu se fortalece y tu carne se fortalece a través del espíritu. Y dice, diciendo las mismas palabras. O sea que volvió a decirle, pasa de mí esta hora. ¿Cuántas veces tú y yo hemos ido a orar al Padre y le hemos dicho, yo te lo digo, yo se lo he dicho muchas veces, pasa de mí esta prueba, tú tienes que hacer algo, haz algo porque no resisto. En diferentes situaciones, en momentos críticos en mi vida.
Estoy hablando de mi vida, sobre todo personal. Y le he dicho, ya, ya. Y muchas veces, ¿sabe lo que me ha acontecido? Que en medio de la oración hasta me he dormido. Y he sentido como el Señor me abraza, me cuida y me despierto con nueva fuerza. A veces digo, me voy a acostar a oro y digo, me voy a acostar a dormir, Señor, porque mañana algo tú harás. Y efectivamente algo Él hace. Y dice que al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Tenemos que orar para que ese espíritu de sueño se vaya de nosotros cuando tenemos que estar alerta, cuando tenemos que estar atentos, para que ese dormir, mis hermanos, este constante dormir, mira, a veces tenemos sueños que yo digo, pero si yo dormí bien, ¿qué sueño es este? Eso es una malicia del mismo diablo para que usted no ore, porque él sabe que cuando usted dobla su rodilla, que cuando usted ora, la tierra tiembla porque baja respuesta del cielo y el diablo no va a querer que tú ores para que tú no tengas salida, porque él sí le gusta. Él vino para hurtar, para robar, para matar, para verte atormentado, para verte preocupado. Pero el Señor vino para darte vida, para decirte, levántate, no estás solo, no estás sola, levántate, no te duermas, ora, que yo estoy orando contigo, ora porque tu milagro está de camino. Y eso es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. No puedes seguir durmiendo. Reprende ese espíritu de sueño, párate, lávate la cara, toma café, sacúdete, camina. Pero hay noches que el Señor te levanta a batallar y tienes que levantarte a batallar, tienes que pararte, se tiene que despertar la guerrera y el guerrero que hay en ti, tiene que levantarse, porque durmiendo no vas a poder librar la tentación. ¿Qué le pasó a Pedro después? ¿Qué le pasó? Cuando le vino la tentación, cuando Jesús fue apresado, metió se equivocó, para no decirlo así, una y otra vez. Le cortó la oreja al hombre, negó a Jesús 3 veces, porque su espíritu no había fortalecido su carne, porque no había orado. Otra cosa hubiese pasado si Pedro se hubiera mantenido orando con Jesús, no hubiese caído en la tentación. La idea de Jesús era que Pedro no cayera en la tentación, por eso se lo llevó allá arriba, por eso fue uno de los que escogió, porque Jesús sabía que le venía tentación y le dice, ora, ora, no te duermas. Al primero que le pregunta ahí, Simón, ¿duermes? Porque tú no sabes que lo que te viene es fuerte. ¿Qué tú haces durmiendo? Si miren, el día cuando nosotros nos vayamos a la eternidad, vamos a dormir un montón, vamos a descansar. ¿Es tiempo de dormir? Sí, hay tiempo de dormir, pero todo tiene su tiempo. Hay tiempo de orar. Y ese era un tiempo de mantenerse alerta y orando. Si estás en crisis, si estás en situación difícil, es tiempo de guerrear, es tiempo de pararte, es tiempo de orar, no es tiempo de dormir. Entonces el Señor le dice, vino la tercera vez, el Señor vino 3 veces, 3 veces. Y ahorita vas a ver cómo lo comparamos con Pablo. Oye bien, 3 veces vino el Señor. Y dice, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. ¿Qué le quiso decir Jesús? ¿O qué nos quiere decir Jesús en esta mañana? Tienes que orar antes de que llegue la prueba. Tienes que orar antes de que llegue la tentación. Porque una vez llegó la tentación, no hay tiempo para orar. Ya Pedro no tenía tiempo para orar. Ya el momento había llegado y entonces le dice, pues duerman, duerman y descansen. Porque llegó la hora. Pero ¿qué diferencia hay cuando tú y yo estamos preparados en medio de la situación porque hemos sido fortalecidos por la oración? No podemos orar solamente cuando nosotros estamos viviendo la situación difícil, sino que nosotros tenemos que orar antes para que siempre, siempre, siempre nuestro espíritu fortalezca nuestra carne. Nada más y nada menos que Jesús pronuncia estas palabras. Eran tan fuerte la prueba que pedía que el Padre se la quitara 3 veces. 3 veces. ¿Cuántas tú has pedido? Ay, cuántas yo he pedido que me quite la prueba. Yo creo que me he pasado de 3. ¿Cuántas veces tú le has pedido, quita de mí esta prueba? Dame la salida a esta situación.
Y quizá el Señor está sordo y está diciendo, estás enfocado en la prueba y no estás enfocado en el proceso, en lo que yo estoy haciendo dentro de la prueba. No estás haciendo las cosas que yo quiero que tú hagas dentro de la prueba. Estás solamente concentrado en la prueba. Cuando me oras, solamente me oras por la prueba, pero no me oras por lo que estoy haciendo. No me oras porque te fortalezca. No me oras porque te ayude a resistir. No me oras para que te puedas mantener firme. Gloria a Dios a los que están consagrados en oración en medio de la prueba. Van a estar fortalecidos para poder pasar la prueba. Vas a pasar la prueba. Mientras más te mantengas consagrado, más rápido vas a pasar la prueba. Creo que todos hemos tenido un momento como este en nuestras vidas. Si no es que lo tenemos actualmente, a lo mejor tú estás pasando tremenda prueba en este momento y Jesús vino a hablarte a tu vida. Ese momento donde anhelamos con todo nuestro corazón que termine la prueba. Yo te lo digo porque lo he anhelado. Le he dicho, ya, basta, Señor, no resisto. Y he tenido que volver y derramarme ante Él y Él de fortalecerme y decirme, resiste, falta un poco más. Como te dice hoy en esta mañana, resiste, falta un poco más. Al igual que Jesús le decimos que no se haga mi voluntad, sino la tuya en esta mañana. Que seas tú en mí, Señor. La prueba de Jesús era muy fuerte porque cuando recibiera todos nuestros pecados, estaría separado del Padre, porque los pecados nos separan del Padre. Jesús no le decía que pasara la prueba porque le iban a poner una corona de espina en su cabeza. Jesús no le decía que le pasara la prueba porque le iban a clavar una lanza en su costado. Jesús no decía que le quitara la prueba porque le iban a dar 39 latigazos, 40 menos 1. No decía que le quitara la prueba porque él se iba a sentir adolorido en su cuerpo físico. No, él quería que le quitaba la prueba porque la prueba más grande que Jesús iba a tener era que iba a estar separado del Padre y él siempre estaba buscando la presencia del Padre. Él no quería separarse, pero él tenía que separarse del Padre para ir hasta lo más profundo y pelear tu salvación y mi salvación. Él fue llenado de todos nuestros pecados para poder lograr la victoria de nuestra salvación, pero en esa pelea él lo tenía que hacer cuerpo a cuerpo con el mismo Satanás para arrancarle las llaves. Y eso era fuerte para Jesús, saber que no iba a estar cerca del Padre. Esa era la prueba más grande. Y esa debe ser la prueba más grande que tú y yo podamos experimentar. Salirnos de la presencia del Padre, no buscar su presencia, no sentir su presencia. Esa es la prueba más difícil que como cristiano, como hijo de un Dios poderoso que nos ama con amor eterno, podamos experimentar. No permita que la prueba te haga alejarte de Dios. No permita que la prueba te haga caer en tentación, en pecado, que te aleja del Padre. Si en el momento de la prueba es cuando más cerca necesitamos estar del Padre, es cuando más tenemos que buscar su presencia para estar fortalecido. Ya Jesús quitó el que tú tengas que estar alejado del Padre. Él se puso en el medio para que tú siempre puedas estar cerca del Padre, porque ahí recibe fortaleza, ahí recibe nuevas fuerzas, ahí recibe propósito. No hace nada Dios sin un propósito. Todas las pruebas que estás viviendo tienen propósito. Esta prueba de Jesús tenía propósito. Tu prueba tiene propósito. Tú te puedes preguntar, ¿puede tener propósito esto que yo estoy viviendo? Sí tiene propósito, tiene propósito. Yo creo que el remanente fiel del cual habla la Biblia, el que permanece cerca, es el que permanece cerca de Dios en medio de la prueba. Porque es muy fácil seguir a Jesús y creerle a Dios cuando todo marcha bien, mis hermanos. Eso no es nada, eso cualquiera lo hace. Pero debemos ser probados en diferentes circunstancias porque para que nuestra fe sea firme en el Señor. Cuando todo va bien y nos sentimos los favoritos de Dios y que todo está chévere, podemos caer en falsa creencia o vanagloria. Es por eso que el apóstol Pablo, en 2 de Corintios 12, 1 al 13, que la vamos a caminar también en esta mañana, él habla de eso. En aquella prueba Jesús tenía temor de ser alejado del Padre. Tenía el temor de estar fuera de la presencia. Pero Pablo tenía aquí
otro problema, y era que él tenía que doblegar su ego, su orgullo. Recuerda que Pablo vino de ser un hombre de una gran posición, y a veces cuando tú has experimentado estar en posiciones muy altas, no te adapta tan fácil a estar en posición de menor rango. No te adapta porque estabas acostumbrado a otra posición. Y él tenía que trabajar su ego. El ego es real, mis hermanos. Es una amenaza constante en nosotros que atenta contra el mandato de Jesús y de Dios a ser humildes. Quiere decir que Pablo reconoce que él tiene un aguijón, que tiene ese aguijón para que él sepa que no puede por sí solo, que necesitaba de Dios, que necesita de Dios. Dice en la escritura, ¿verdad? Que te voy a empezar a leer en 2 Corintios 12, 1 al 13. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Miren qué paradoja. No le conviene gloriarse, pero cuando usted y yo leamos estos versículos, vamos a ver que indirectamente Pablo se estaba dando unos golpecitos de pecho. O sea que ese aguijón Dios no se lo podía quitar, porque dentro de todo Pablo tenía cierto orgullo. Cuando él dice las cosas que Dios le hace con él, si usted la escucha bien, se da cuenta que hay como que cierto rastrillo en lo que él está diciendo. Y dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre de expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Él dice que se está gloriando, ¿verdad? De las cosas que Dios ha hecho con él, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Ahí es que está el detalle. Sin embargo, no sé por qué estoy pasando esta situación. Sin embargo, yo soy una persona que ora mucho. Sin embargo, yo siempre voy a la iglesia. Sin embargo, yo soy el que estoy ayudando al hermano. Sin embargo, yo soy un apóstol. Sin embargo, yo soy un ministro. Sin embargo, yo soy un adorador. Sin embargo, soy evangelista. Sin embargo, yo soy un obispo. Sin embargo, ese sin embargo. O sea, yo estoy pasando esto, pero yo quiero aclararte que yo soy una gran cosa. En otras palabras, y dice él así, discúlpenme, sino en mis debilidades. Ok. Para que nadie piense, porque si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltese desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Todos tenemos un aguijón. Todos tenemos un aguijón para que mantengamos los pies en la tierra, para reconocer que no somos nada sin Dios, para reconocer que necesitamos a Dios. No se conoce ciertamente cuál era el aguijón al que se refería Pablo. Muchos dicen que era una mujer, otros dicen que era alguien que los perseguía, otros dicen que eran los recuerdos de todas las cosas que él le hizo a los cristianos. Pero ¿qué tal si el aguijón de hoy nosotros podemos ponerle a Pablo que era su ego, que Dios sabía que había sido egocentrista en otro tiempo y Dios le mantenía ese aguijón para que él se mantuviera pequeñito y reconociera el poder de Dios en su vida? A veces Dios no tiene aguijones para mantenernos humildes, porque si nos da un poquito de ala, nos creemos la gran cosota y nos creemos que somos lo mejor, que todo lo logramos por mí mismo. Es muy diferente cuando una persona, tú sabes que las cosas se las dio Dios, porque hay dos tipos de cristianos. Hay el cristiano
cristiano que te puede venir a hablar y decir, ay, yo compré una casa, yo trabajé muchísimo, yo trabajé duro, yo compré esa casa, yo hice esto, yo hice lo otro. Al cristiano que viene y te dice, gracias a Dios, Dios me ayudó a conseguir mi casa. Gracias a Dios, Dios me dio mi carro, Dios me dio mi esposa. Ahí hay humildad, pero hay cristianos que se le olvida poner a Dios en el asunto, que se le olvida saber que es por medio de Dios que podemos tener todo lo que tenemos. Y a la hora de darle a Dios, no le queremos dar porque pensamos que lo hicimos con nuestra fuerza y se nos olvida que si lo hicimos fue porque Dios quiso, porque dice la palabra que no se mueve una sola hebra de tu cabello sin que Dios lo sepa y que no sucede nada en tu vida sin que Dios lo permita. Aún a Job, para que el enemigo lo atacara, tuvo que mantener límites. El Señor le dijo, lo puedes atacar, pero no toques su alma. Y no se atrevió el diablo a tocar su alma. Dios le pone límites al diablo en tu vida. Así que tú puedes pensar que tú puedes tener algo sin que el Dios Todopoderoso te lo entregue y te lo permita. No, no podemos ser orgullosos creyéndonos que la posición que tenemos, la profesión que tenemos, todo lo que tenemos es por nuestra fuerza. Si Dios no estuviera ahí contigo en el proceso, si Dios no te hubiese ayudado, no lo hubieses logrado. Mira, hay una historia en la Biblia y tengo que continuar, que habla de un hombre que cogió y no me acuerdo en qué escritura está, que amontonó muchas riquezas y la puso todas en un almacén y dijo, ahora sí puedo descansar porque ya yo tengo para vivir el resto de mi vida. ¿Tú sabes qué le pasó? Dice la Biblia, que al otro día murió, amaneció muerto. O sea, no podemos hacer planes y proyectos si Dios no está, porque nosotros no conocemos el futuro. Quizás te estás afanando, te estás matando trabajando, ahorrando, guardando, no estás siendo empático con el que necesita y todo este afán y terminas perdiéndolo todo. Termina entendiendo, como Pablo aquí más adelante dice, que realmente en lo que sí tenemos que afanarnos, en lo que sí tenemos que preocuparnos, es porque nosotros podamos tener la relación correcta con Dios, que nosotros podamos ser consagrados a Él, porque lo único eterno es la vida eterna. Aquí en la tierra no hay nada eterno. Todo es terrenal, te va a ir, se va a quedar el carro, se va a quedar el negocio, se va a quedar la familia, se va a quedar todo. Mira, cuando la gente se ha ido, muchos se han ido de los que tú conoces. ¿Y qué ha pasado? La vida ha continuado y ellos se han ido. Pero qué triste si no se han ido con Cristo. Qué triste si no han hecho moradas en los cielos. Es allí donde tenemos que hacerlo, pero el enemigo nos confunde y nos hace creer que nuestra eternidad es aquí en la tierra y nos apartamos del Señor y dejamos de consagrarnos al Señor porque queremos complacer al amigo, queremos complacer al esposo, queremos complacer y dejamos de hacer cosas que a Dios le agrada por complacer a lo que termina, que es lo que está aquí en la tierra, y no complacemos al Padre eterno, al que nos quiere bien, al que nos quiere bien. Estaba escuchando la historia de una señora que su esposo le dijo, o la iglesia o yo. Y ella le dijo, tú me has traicionado muchas veces, tú me has sido infiel muchas veces, pero Dios no. Dios siempre ha estado conmigo. Dios siempre me ha sido fiel. Así que la puerta está abierta, te puedes ir. Yo me quedo con mi Dios, porque Dios no me falla. A veces usted se tiene que parar cuando su familia, cuando sus amistades, su esposo, su esposa quiere que usted abandone al Dios Todopoderoso. Ellos no conocen a Dios. Si lo conocieran, no te lo pusieran, no te pusieran ese reto, no te lo pusieran. Lo hacen porque son ignorantes. Por eso Jesús decía, perdona a los padres que no saben lo que hacen. Si ellos supieran que si tú estás con ellos, que si están comiendo, que si están viviendo es porque tú oras, es porque tus rodillas se doblan por ellos, no te pusieran ese reto en tu vida. Ellos necesitan saber que tú eres íntegro, que tú eres consagrado a un Dios verdadero, que te responde en todo momento. Y dice aquí, respecto a lo cual 3 veces, dice Pablo, de ese aguijón, he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Igual que el Señor 3 veces, Pablo también pidió que le quitaran el aguijón. Pero el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo mismo que Jesús le decía, oren, porque la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Oren para que el espíritu pueda fortalecer la carne y puedan resistir. Eso fue en pocas palabras lo que Dios le quiso decir aquí a Pablo.
Y dice, continúa diciendo Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué bueno es cuando reposa sobre nosotros el poder de Cristo, el Todopoderoso, el que no ha perdido una batalla, el que dio su vida por nosotros, el que peleó, el que llevó todas nuestras enfermedades a la cruz, el que llevó nuestras angustias, nuestros pecados para que pudiéramos ser libres, el que nos acercó al Padre, porque por medio de Adán y Eva nos habíamos alejado, pero Jesús nos acercó al Padre, porque Jesús sabe que lejos de él nada podemos hacer. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando tú estás siendo perseguido, cuando tú tienes angustia, cuando tú tienes problemas fuertes, el poder de Dios se manifiesta en tu vida. El poder de Dios está en tu vida, porque el Señor, cuando te ve débil, cuando te ve que no tiene fuerza, Él viene, te abraza, te trae una palabra, te levanta, te conforta para que puedas resistir, porque el truco, bueno, no debería usar la palabra truco, debo decir, porque la victoria está en la resistencia. Por eso la palabra dice, resistí al diablo y éste huirá. Tú no tienes que huir. El que tiene que huir es el enemigo. Tú no tienes que huir. Y dice, aquí Pablo dice, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Él se glorificó porque le quería aclarar a ellos que no se sientan afligidos cuando estén en problemas, porque a veces venimos a decirle al ministro, a los compañeros, ¿verdad? Venimos a decirle, ay, es que yo tengo muchos problemas, yo no tengo tiempo para Dios. Y él le está diciendo, no ponga tu situación, no ponga tu excusa, tu problema como una excusa para alejarte de Dios. No ponga esta situación como una excusa para no buscar su presencia, para no orar, porque la gente dice, ay, yo tengo tantos problemas que no tengo ni deseo de orar. Mentira del diablo, ahí es que tienes que orar. Mentira del diablo, ahí es que tienes que buscar presencia de Dios. El enemigo no quiere que tú sepas que en la oración está el poder, que en consagrarte a Dios, ay, que yo no puedo dejar eso porque me lo exigen en mi trabajo. Mentira del diablo, tú lo puedes dejar, cambia de trabajo. Dile, Señor, dame un trabajo donde yo no tenga que caer en pecado, donde yo no tenga que ser apoyadora o apoyador del pecado. Si tú me dices a mí, ay, yo no puedo porque es que yo no tengo nada que ver, mis amigos son los que hacen eso. Sí, pero tú te estás juntando con ellos y dime con quién anda y te diré quién eres. Tú te estás juntando con ellos y en vez de tú influenciarlos a ellos te están influenciando a ti y tú vas a hacer cosas y a caer en pecado por la influencia de ellos. Cuando a ti, tú estás llamado a hacer influencia para que ellos cambien su conducta porque tú conoces la verdad. Ellos no conocen la verdad y tú y yo somos influencia porque tú y yo tenemos un espíritu diferente que tiene que contagiar al que está en pecado y decirle en su conciencia, mire, cuando usted se convierte y usted cae en pecado, usted no peca igual, porque el Espíritu Santo te está diciendo, estás pecando y usted siente culpa, usted siente remordimiento dentro de usted. Pero el remordimiento no es suficiente. Hay que sentir arrepentimiento. Remordimiento sintió Judas y entregó la moneda, pero no se arrepintió. No se arrepintió. Una cosa es remordimiento, decir, ay, sí, yo sé que lo estoy haciendo mal, Señor, pero arrepentirse es no volver a hacerlo. Eso es arrepentirse. Arrepentirse es como hizo Pedro. Se arrepintió, pidió perdón. Y el Señor conocía el corazón de Judas y conocía el corazón de Pedro. El corazón de Pedro estaba arrepentido. El corazón de Judas solamente tenía remordimiento. ¿Cuál es tu corazón en esta mañana en medio de la prueba? ¿Cuál es tu corazón en medio de la prueba? Tú te estás saliendo de la voluntad de Dios porque estás cansado de la prueba. No lo hagas. No lo hagas porque cuando tú haces eso es justamente cuando más cerca está de la victoria. Y nosotros podemos ver la magnitud de los lugares en los que Pablo había ido, pero él reconoce que es mejor permitir que el poder de Dios se manifieste en nosotros a través de Jesucristo que cualquier gloria terrenal que podamos tener. Dios forma
en el vientre de una madre a un niño en el secreto. Así el Señor te va formando en medio de la prueba. Él va trabajando nuestras vidas, nuestras peticiones, nuestras situaciones en el secreto y después las exhibe con la victoria públicamente. Dios permite la aflicción para que nosotros no interfiramos en lo que Él quiere hacer. Porque como estamos heridos, como estamos afligidos, no podemos movernos en contra del propósito de Dios. Tenemos que mantenernos tranquilos en su presencia. Nuestro orgullo está siendo manejado por la aflicción. Así Dios hizo. Manejó el orgullo de Pablo por la aflicción. Porque cuando estamos afligidos, estamos vulnerables y manejables. Dios puede formarnos, porque estamos dispuestos a que Dios haga lo que sea con tal de terminar la prueba. No le robas la gloria a Dios, sino que cuando estás en aflicción, reconoce que el producto de tu aflicción es la gloria de Dios. Porque hay fruto, hay propósito en tu aflicción. La carne tiene que morir, tu voluntad tiene que morir. Eso pasó con Jesús. Su voluntad murió. Eso pasaba con Pablo. Su voluntad moría y se hizo la de Dios, que era más grande que la de Jesús, más grande que la de Pablo. La voluntad de Dios es más grande que tu voluntad. Él solamente te está diciendo, acércate a mí, ora, resiste, fortalece tu carne a través del Espíritu y yo te ayudaré a resistir para que puedas ser testimonio de mi gloria. Dice en Isaías 53, 10 al 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ya Isaías en el Antiguo Testamento hablaba de Jesús y hablaba de este acontecimiento. Y dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Oh, gloria al Señor. Mira, esta escritura es poderosa. Ya desde Isaías, el Señor estaba diciendo que la aflicción que Jesús iba a padecer tenía propósito. Y hoy quiere decirnos que tu aflicción, tu problema, tu situación, lo que estás viviendo con tu familia, con tus hijos, con tu empleo, con tus negocios, con tu vida espiritual, tiene propósito. Tiene propósito. Jesús vio el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y su alma quedó satisfecha, dice aquí. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos producto de esa aflicción. Tú y yo hoy podemos ser salvos y disfrutar la salvación porque Jesús resistió la prueba, porque Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque Jesús en medio de su aflicción se mantuvo cerca del Padre y por eso hoy tú y yo podemos disfrutar una salvación tan grande. El poder de Dios se perfecciona en nosotros en medio de la aflicción porque somos moldeados, somos transformados. Muchos nos están observando en medio de la prueba, en medio de la aflicción. Y si nosotros proyectamos obediencia, si proyectamos paz, si proyectamos confianza y fe en medio de la aflicción, Dios será glorificado a través de nosotros. Dios no quiere que te victimices en tu aflicción. Jamás va a querer eso. Dios quiere que tú proyectes su gloria en tu aflicción, porque no estamos como los que no tienen esperanza. Tu aflicción tiene esperanza. Tu aflicción tiene la esperanza de que la gloria de Dios va a ser manifestada. Tu aflicción tiene la esperanza de que tu alma va a ser satisfecha. Tú quizás estás pasando aflicción por tus hijos, pero cuando tus hijos vengan a Cristo, cuando la vida de tus hijos sea transformada, ¿cuánto tiempo lleva orando por ellos, por tu esposo, por tu esposa? Pero cuando esa vida sea transformada, cuando esa vida esté como tú le estás orando al Señor, vas a quedar satisfecha. Tu alma va a quedar satisfecha y vas a poder abrazar el fruto
fruto de tu aflicción vas a poder. Yo duré 10 años orando por mi hija y siempre lo digo. Y hoy, cuando yo veo a mi hija predicar la palabra, cuando yo veo a mi hija con esa autoridad, cuando yo la veo amar al Señor como le ama, cuando yo veo su fe fortalecida en medio de la aflicción, yo abrazo el fruto de mi aflicción, porque veo que mis oraciones no fueron en vano, porque veo que el Señor abrazó conmigo a través de mi alma el fruto de mi aflicción. Mi hija hoy es el fruto de mi aflicción y un día mi otra hija también la abrazaré y será el fruto de mi aflicción. No me puedo cansar de orar por ella. Cuando yo veo que puedo ver las transformaciones en ustedes, en mis seres queridos, cuando yo puedo ver el crecimiento, cuando yo escucho los testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida, cuando yo escucho los testimonios de los milagros después que hemos orado, yo me regocijo y tú te regocijas y tu alma y mi alma se regocijan porque abrazamos el fruto de la aflicción. El fruto de la aflicción es el milagro, el fruto de la aflicción es el resultado, es el cumplimiento del propósito, ese es el fruto de la aflicción. Y aquí en Isaías, así como Jesús abrazó con su alma el fruto de la aflicción y su alma quedó satisfecha, yo vengo a decirte en esta mañana que tú vas a abrazar el fruto de tu aflicción, que resista, porque tu alma va a quedar satisfecha, tu alma va a gozarse en el Señor, tu alma va a alabar al Señor, así como David le decía, en medio de la aflicción, alaba alma mía Jehová. Si lo alabaste en la aflicción, yo tengo para decirte en esta mañana que aún más lo vas a alabar en medio del regocijo de tu milagro, porque vas a ver fruto. Hay fruto en tu prueba, hay fruto en tu aflicción, hay propósito en todo lo que estás viviendo y el Señor promete que lo vas a ver. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Jesús vio ese fruto y tú y yo lo veremos. Hoy, para concluir, quiero que recuerdes, primero, que tu aflicción no es para muerte, que tu aflicción, que tu problema, que tu situación, que tu prueba es para la gloria de Dios, que Dios será glorificado a través del resultado de tu prueba. Segundo, que debemos consagrarnos más a Dios en medio del proceso. No cedas a la presión del enemigo, no cedas a la tentación. Si te sientes tentado, ora más, busca más presencia. Si te sientes tentado, escucha adoración, escucha alabanza, pide oración a tus hermanos si no tienes fuerza para orar. Así como Moisés tuvo que recibir la ayuda de Uri y Aarón para levantar sus manos para que pudiera lograr vencer la batalla. Búscate compañeros de oración que levanten tus manos en medio de la prueba para que puedas ver la victoria al final. Y tercero, que tu aflicción produce fruto, produce gloria y el propósito se cumple. Cuando esto suceda, tu alma, igual que la de Jesús, estará satisfecha. Amén. Dios es bueno. Así que voy a orar. Ahora voy a orar porque esta palabra ha tocado muy fuerte en mi corazón. Y yo sé que en esta mañana ha tocado tu vida. En este día, los que lo van a ver después por diferido, esta noche, esta tarde, lo que sea, ha tocado tu vida. El Señor te está diciendo, no estás solo en la aflicción, no estás solo en la prueba. Vas a ver tu milagro, vas a recibir lo que estás orando. Padre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que hemos estado compartiendo tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos sujetas, nos sostienes en medio de la aflicción, en medio del quebrantamiento, Señor amado. Gracias, Padre, porque nuestras generaciones verán el fruto de nuestra aflicción, Señor. Gracias porque hay propósito en todo lo que sucede en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque por obedecerte, por mantenernos obedientes en medio de la aflicción, viviremos largos días y tu voluntad, Señor, será en nuestras manos prosperada. Veremos el fruto de nuestra aflicción. Veremos el fruto de la aflicción de nuestra alma, de nuestro corazón y quedaremos satisfechos, Padre. Porque tu conocimiento justificará, Señor, justificará todo lo que estamos padeciendo y viviendo, Señor.
Porque cuando veamos el fruto de la aflicción, vamos a decir, realmente era necesario pasar este camino. Porque la gloria que vamos a experimentar no se va a comparar con el sufrimiento. Gracias, Señor, porque tú prometes en tu palabra que cada aflicción, cada angustia, cada situación es momentánea, pero produce en nosotros un gran peso de gloria. Glorifícate en medio de cada una de nuestras pruebas, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver propósito en lo que estamos viviendo, pero sobre todo para que podamos ver tu gloria en tu nombre poderoso, Cristo. Amén y amén. Quiero tomar un momentito para hacer un llamado antes de concluir con la adoración. Quiero hacer un llamado. Si tú estás pasando por diferentes pruebas, pero lo estás haciendo solo, sin la ayuda del Señor, yo quiero llamarte a que hoy aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador, para que le encuentres propósito a tu aflicción, para que le encuentres propósito a lo que estás viviendo. No lo tardes más, solo no lo vas a poder hacer. Así que Jesús quiere entrar contigo a través de su Espíritu Santo para ayudarte en tu prueba. Así que dilo conmigo. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que me ayude a perdonar a los que me han ofendido. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás pueda ser borrado. Me ato a ti con cuerdas de amor y te pido que me ayudes a mantenerme firme en ti en medio de mi aflicción. Gracias, Padre, porque hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres el Señor, que moriste para darme vida y vida en abundancia. En tu nombre poderoso, Cristo. Amén y amén.